Imagínate en la piel de un joven de 20 años, devastado por la pérdida de su hermanita de 6 años, víctima de un cáncer terrible y agresivo. En medio del dolor abrumador y la desesperación que corroe el alma, se ve tomado por una pregunta que resuena incesantemente en su mente. ¿Por qué Dios permitiría que esto sucediera? No es una pregunta fácil de responder. De hecho, es una de las cuestiones más profundas y angustiosas que nuestra fe puede enfrentar. Todos nosotros, en algún momento de la vida, nos enfrentamos al sufrimiento a nuestro alrededor. Guerras devastadoras que arrancan familias enteras de sus raíces, enfermedades implacables que ciegan vidas prematuramente, la pobreza que corroe la dignidad de millones y tragedias personales que parecen golpear sin aviso. Y en esos momentos de dolor intenso, la pregunta que inevitablemente surge es: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que estas cosas sucedan? Nos enseñan desde pequeños que Dios es amoroso, todopoderoso e infinitamente bueno. Entonces, ¿por qué no interviene para impedir el sufrimiento? Esta cuestión es un conflicto doloroso y profundamente perturbador. Pensamos: si yo, como padre, no dejaría que mis hijos sufran, ¿por qué Dios permitiría esto con los suyos? Este pensamiento, que es a la vez humano y cargado de amor, nos hace cuestionar la propia naturaleza de Dios. Algunos llegan a pensar que Dios es cruel o indiferente, incapaz de sentir el dolor que sentimos. Otros creen que es impotente para actuar, atrapado en una especie de limitación que le impide intervenir en las tragedias humanas. Este dilema nos lleva a una encrucijada de fe. La perplejidad ante el sufrimiento puede minar nuestras creencias más profundas, haciéndonos dudar de la bondad y del poder de Dios. Muchos, consumidos por la ira, la desilusión o la pura indiferencia, acaban alejándose de Dios. Se sienten abandonados, traicionados por aquel en quien depositaron su fe y esperanza. Es un alejamiento que deja un vacío aún mayor, un sentimiento de orfandad espiritual que es, por sí mismo, una nueva forma de sufrimiento. La verdad es que no hay una respuesta fácil para el problema del mal. No hay una explicación que elimine todo el dolor o que justifique todo el sufrimiento. El problema del mal y del sufrimiento es uno de los dilemas más antiguos y complejos que enfrenta la humanidad. Y la fe cristiana no es inmune a esta perplejidad. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de duda y dolor que somos llamados a buscar algo más profundo en nuestra fe. Vamos a explorar cómo, incluso ante las peores adversidades, podemos encontrar esperanza y sentido en nuestra fe. No se trata de dar respuestas simplistas, sino de encontrar consuelo y fuerza en Dios, incluso cuando no entendemos sus razones. La jornada puede ser difícil, pero no estamos solos. Dios nos ofrece su presencia, su amor y la promesa de que, al final, transformará todo el dolor en algo bello y redentor. Cuando nos enfrentamos a la realidad del sufrimiento, parece que nuestra fe está destinada a desaparecer. La verdad es que no hay una respuesta simple para el problema del mal. Es una cuestión sin respuesta, una pregunta insondable. Incluso los mayores pensadores, con sus argumentos ingeniosos, sabían que estaban entrando en aguas profundas, más allá de nuestra comprensión. Podemos citar los argumentos de mentes brillantes, pero sabemos que esas palabras no confortan a una familia que acaba de enterrar a su hijo de 6 años, o a una mujer que ha sido brutalmente atacada, o a los millones que mueren de hambre todos los días. Por ejemplo, C.S. Lewis, uno de los mayores apologistas cristianos del siglo XX, elaboró argumentos convincentes sobre el problema del mal en su libro El problema del dolor. Sin embargo, cuando enfrentó la pérdida del amor de su vida, su esposa Joy escribió en Una pena observada sobre cómo sintió como si todo fuera una especie de broma práctica y cruel. Su dolor era tan profundo que, a pesar de todo su conocimiento y argumentación lógica,
se vio cuestionando la bondad y la presencia de Dios. Esto muestra que, independientemente de nuestra comprensión intelectual, el sufrimiento personal puede llevarnos a un lugar de profunda angustia y cuestionamiento. Cuando la necesidad es desesperada, a menudo nos volvemos hacia Dios y encontramos la puerta cerrada en nuestra cara, acompañada por el sonido de cerrojos y más cerrojos del lado de adentro, seguido por el silencio. Esa sensación de abandono probablemente resuena con muchos de nosotros. Sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, que nuestro clamor está siendo ignorado. Es un sentimiento devastador que puede hacernos dudar de todo en lo que creemos. Para mí, la única respuesta satisfactoria a esta cuestión viene de Dios, al ser preguntado por un alma sufriente en la Biblia. Esa persona era Job. Tal vez hayas oído hablar de él. Job era irreprochable, íntegro, inocente, y esas son palabras de Dios, no mías. Job tenía todo. Una familia amorosa, más riqueza y prosperidad que cualquier otro hombre en el Oriente, y el amor y estima de todos a su alrededor. Era un hombre bendecido y reconocido por su piedad y justicia. Entonces, en un solo día, lo perdió todo. Su familia, sus hijos, sus seres queridos, muertos trágicamente. Sus rebaños, su riqueza, su sustento, destruidos de manera catastrófica. Y él mismo fue acometido por una enfermedad tan repulsiva que sus amigos no podían siquiera mirarlo, pues no lo reconocían más. Job se acostaba en las cenizas, rascándose con los fragmentos de su vida rota, preguntando, ¿por qué, Dios? Job expresó su agonía diciendo, mis suspiros han sido mi alimento, y mis lágrimas derraman como ríos. Estoy lleno de inquietud hasta el amanecer. Mi carne está cubierta de gusanos y costras. Mi piel se agrieta e infecta. Mis días llegan a su fin sin esperanza. Sus palabras resonaban una tristeza profunda y una desesperación absoluta. Se sentía aplastado por el peso del sufrimiento, sin vislumbrar ninguna posibilidad de alivio. Job, en medio de su dolor, declaró, «Nunca más veré felicidad». Sus amigos vinieron con todos los argumentos posibles, tratando de explicar su sufrimiento con diversas teorías sobre pecado y castigo, pero nada lo satisfizo. La rebelión y el conflicto crecieron dentro de él hasta que se volvió contra Dios y preguntó, ¿cómo puedes permitir que esto me suceda? Soy inocente, no he hecho nada malo, he hecho todo bien, explícame. La respuesta de Dios vino a través de una tormenta. Él habló a Job con una serie de preguntas retóricas que destacaron la majestad y la soberanía divina. ¿Quién es este que oscurece mis designios con palabras sin conocimiento? ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo si es que sabes. ¿Quién determinó sus medidas? Seguramente lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Alguna vez has dado órdenes a la mañana o has mostrado al amanecer su lugar? Dios continuó, desafiando a Job a comprender la vastedad y la complejidad del universo que él había creado y que él gobernaba con sabiduría perfecta. ¿Se te han revelado las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de las densas tinieblas? ¿Tienes la sabiduría para comprender todo esto y el poder para operarlo? ¿Quién es este que cuestiona sin conocimiento? Dios no respondió directamente a la pregunta de Job sobre el porqué del sufrimiento. En cambio, él respondió con una serie de preguntas insondables que enfatizaban la diferencia entre la sabiduría divina y la comprensión humana. Era como si Dios dijera, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Al confrontar a Job con la realidad de su propia finitud y la infinita sabiduría de Dios, él le enseñó una lección profunda sobre confianza y humildad. Job, entonces, solo pudo poner la mano sobre su boca y aprender a confiar en aquel que sabe todas las cosas. Reconoció su limitación y la grandiosidad de Dios, diciendo, sé que puedes hacer todas las cosas, ningún plan tuyo puede ser frustrado. Tú preguntaste, ¿quién es este que oscurece mi consejo sin conocimiento?
Seguramente hablé de cosas que no entendía, cosas tan maravillosas que no podía saber. El mal no es una cuestión a ser respondida o un enigma a ser resuelto. Preguntar ¿por qué? Solo lleva a la frustración. El mal es algo a ser superado. Cuando Jesús vino al mundo, se colocó en medio de todas nuestras guerras, enfermedades, sufrimientos y males. ¿Y qué hizo? No solo chasqueó los dedos e hizo que todo desapareciera. No gritó de rabia y ciertamente no tuvo miedo. Dios ni siquiera perdonó a su propio hijo del sufrimiento. Podría haberlo hecho, pero en lugar de eso, soportó todo, literalmente. Jesús sufrió pacientemente y derrotó el mal de forma permanente. Nos mira a los ojos y dice, vamos, ahora hagámoslo juntos. Te voy a mostrar. No nos da una respuesta, nos da a sí mismo. Cuando Jesús vino al mundo, no se alejó de los problemas y sufrimientos de la humanidad. No eligió un camino fácil o libre de dolor. Al contrario, se colocó intencionalmente en el centro de las dificultades humanas. Nació en un humilde pesebre, vivió como un carpintero común y se asoció con los marginados, los enfermos, los pecadores. En lugar de evitar el sufrimiento, Jesús abrazó la condición humana en toda su complejidad y dolor. Al enfrentar el mal y el sufrimiento, Jesús no optó por un enfoque simplista. No utilizó sus poderes divinos para evitar la cruz. Eligió el camino del sacrificio, demostrando que el verdadero poder no reside en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con valentía y compasión. Curó a los enfermos, resucitó a los muertos, alimentó a los hambrientos y confortó a los afligidos, mostrando que el amor de Dios es activo y presente en medio del sufrimiento. Durante su vida en la tierra, Jesús encontró diversas formas de mal y sufrimiento. Vio el dolor de la muerte de Lázaro y lloró. Fue testigo del rechazo de su propia ciudad, Nazaret. Fue traicionado por uno de sus discípulos más cercanos, Judas, y negado por otro, Pedro. Fue falsamente acusado, torturado y crucificado de forma brutal. En cada uno de estos momentos, Jesús podría haber evitado el dolor, podría haber llamado legiones de ángeles para salvarlo, pero eligió soportar todo eso por amor a la humanidad. La crucifixión de Jesús es la culminación de su enfrentamiento con el mal. En la cruz, soportó el dolor físico extremo, la humillación pública y la separación espiritual al cargar con los pecados del mundo. Gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?", ecoando el profundo sentimiento de desolación que muchos de nosotros sentimos en nuestros momentos de mayor dolor. Pero incluso en este clímax de sufrimiento, Jesús demostró una confianza inquebrantable en el propósito de Dios. Entregó su espíritu en las manos del Padre, confiando en que a través de su muerte, la redención sería ofrecida a todos. Hay una escena en el libro Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que está grabada en mi mente. En ella, el gran inquisidor, la encarnación del mal, culpa a su prisionero, Cristo, por todo el mal en el mundo. Te equivocaste, acusa. Les diste libertad, pero son demasiado débiles para soportar la responsabilidad de ella. Demasiado débiles para encontrar la salvación. No quieren libertad, quieren seguridad. En el libro Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, hay una escena en la que el gran inquisidor, la encarnación del mal, culpa a Cristo por todo el sufrimiento en el mundo. Argumenta que, sin la libertad que Cristo trajo, no habría sufrimiento, guerra, hambre, esclavitud o muerte. Por tu culpa, dice, millones están perdidos, millones sufrirán, millones morirán. Cuando el inquisidor termina de hablar, espera una respuesta. Cristo, el prisionero, escucha atentamente, pero no dice una palabra. En lugar de eso, se acerca silenciosamente y con suavidad, besa los labios envejecidos y sin vida del inquisidor. Esa fue toda su respuesta. El inquisidor tiembla, sus labios se mueven, abre la puerta y dice, vete, no vuelvas más, nunca. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo al mal?
Ninguna palabra, ninguna ira, ningún miedo, solo un gesto de amor. ¿Y cuál fue la respuesta del mal? Desesperación y rechazo. Por lo tanto, la cuestión no es por qué Dios permite que cosas malas sucedan. Nunca sabremos la respuesta a eso, pero estoy perfectamente bien en confiar en aquel que sabe. La cuestión más importante es, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cómo respondo a todo el mal que veo? ¿Grito y maldigo la oscuridad? ¿O salgo y enciendo una vela, una llama? ¿Cómo respondo al mal que afecta a mis amigos, mi familia, mi vecino? ¿Culpo a todo el universo? ¿O simplemente me presento y estoy ahí, gentilmente, soportando con ellos? ¿Cómo respondo al mal que invade mi mente y tortura mi alma? ¿Lucho para superar el problema del mal? ¿O el problema del mal soy yo? Cosas terribles van a suceder, no podemos controlar eso, pero podemos elegir cómo responder a eso. ¿Dejo que el mal me domine o lo supero? ¿Respondo con más maldad o con amor? En medio del mal, una de las cosas más difíciles que haremos es elegir la respuesta correcta. Y no creo que podamos hacerlo solos. Pero está bien, porque tenemos un amigo muy poderoso que ya pasó exactamente por lo que tú estás pasando. Él te mira gentilmente, con todo el amor y la fuerza del universo, y dice: está bien, vamos, ahora hagámoslo juntos. Esa escena en Los Hermanos Karamazov revela una profunda verdad sobre la naturaleza del mal y la respuesta divina. El gran inquisidor cree que la libertad dada por Cristo es la raíz de todo sufrimiento humano, pues la humanidad es, según él, incapaz de lidiar con la responsabilidad de esa libertad. Él ve la libertad como una maldición que lleva a la destrucción y al caos. Para él, la seguridad y la sumisión son preferibles a la libertad y a la responsabilidad, incluso si eso significa sacrificar la dignidad humana. Cristo, en su respuesta silenciosa y amorosa, muestra que la verdadera respuesta al mal no está en argumentos o en represalias, sino en amor sacrificial. El beso de Cristo al inquisidor es un gesto que trasciende palabras, demostrando un amor que desafía al odio y a la desesperanza. Ese acto revela que, en el corazón del mal y de la acusación, la respuesta de Dios es siempre el amor. Cuando enfrentamos el mal en nuestras propias vidas, podemos sentirnos tentados a buscar respuestas o soluciones rápidas. Queremos entender el porqué del sufrimiento, queremos encontrar culpables o justificaciones. Sin embargo, la historia de Cristo nos enseña que la verdadera respuesta al mal no se encuentra en explicaciones racionales, sino en la acción amorosa y en la presencia compasiva. Al enfrentar nuestras propias batallas, podemos elegir cómo responder. Podemos reaccionar con ira, miedo o desesperación, o podemos optar por seguir el ejemplo de Cristo y responder con amor, paciencia y compasión. Esto no significa que debamos ignorar o minimizar el mal, sino que debemos enfrentarlo con la fuerza que viene de una fe profunda y de un amor inquebrantable. En los momentos de oscuridad, es fácil sentirse abrumado e impotente. Podemos preguntarnos, ¿cómo podemos marcar la diferencia en un mundo lleno de dolor y sufrimiento? La respuesta, aunque simple, es poderosa. Comenzamos con pequeños gestos de amor y bondad. Cada acto de compasión, cada palabra de consuelo, cada demostración de solidaridad es una vela encendida en la oscuridad. Cuando vemos a nuestros amigos, familiares o vecinos sufrir, tenemos la opción de alejarnos o de estar presentes con ellos en su dolor. La presencia silenciosa y el apoyo gentil pueden ser más poderosos que cualquier palabra. Estar ahí, soportando con ellos, es un reflejo del amor de Cristo. Y cuando el mal invade nuestras propias mentes y tortura nuestras almas, la lucha es aún más intensa. Podemos sentir la tentación de entregarnos a la desesperación, pero debemos recordar que la batalla no es nuestra para luchar solos. Tenemos un amigo en Cristo que ya ha pasado por las mismas pruebas y que nos ofrece su fuerza y su amor incondicional. Él nos invita a confiar en Él y a caminar con Él,
incluso en las sombras más profundas. En última instancia, la cuestión no es por qué existe el mal, sino cómo elegimos responder a él. Podemos permitir que el mal nos consuma, o podemos elegir superarlo con amor. Y al hacer esa elección, no estamos solos. Cristo está a nuestro lado, guiándonos, fortaleciéndonos y mostrándonos el camino. Con Él podemos enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que al final el amor triunfará sobre el mal. Esa es la promesa y la esperanza que nos sostienen. Y es esa confianza la que nos permite decir, con fe, está bien, vamos, ahora hagámoslo juntos. Con Cristo a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier desafío, confiados en que, a través del amor, podemos superar incluso el mal más profundo. En medio del caos y del dolor, la presencia de Cristo nos recuerda que no estamos solos. Él nos ofrece su paz, una paz que supera todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias a nuestro alrededor. Cuando elegimos confiar en Él, encontramos la fuerza para continuar, incluso cuando todo parece estar desmoronándose. La vida de Cristo en la tierra fue un ejemplo constante de cómo responder al mal con amor. Lavó los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas, que lo traicionaría. Curó al siervo del sumo sacerdote que vino a arrestarlo. Oró por aquellos que lo crucificaron, pidiendo al Padre que los perdonara, pues no sabían lo que estaban haciendo. Cada acción de Jesús demostraba que el amor es más poderoso que el odio, que el perdón es más fuerte que la venganza, y que la compasión puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a seguir su ejemplo. Esto significa amar a nuestros enemigos, hacer el bien a aquellos que nos odian, y orar por aquellos que nos persiguen. Significa extender la mano a los necesitados, defender a los oprimidos y ser una voz para los sin voz. Significa vivir de tal manera que nuestras vidas reflejen la luz de Cristo, incluso en las tinieblas más profundas. Esa misión puede parecer aterradora, y de hecho no es fácil. Pero Jesús nos asegura que no estamos solos en este viaje. Él nos ha dado al Espíritu Santo, nuestro Consolador, que nos guía, nos fortalece y nos capacita para vivir de acuerdo con sus enseñanzas. El Espíritu Santo nos da el valor para enfrentar el mal, la sabiduría para discernir lo correcto y el amor para transformar el mundo a nuestro alrededor. Cada día tenemos la oportunidad de elegir cómo responder al mal. Podemos elegir la amargura y la venganza, o podemos elegir el perdón y el amor. Podemos encerrarnos en nuestro propio sufrimiento, o podemos usar nuestro dolor para traer sanidad y esperanza a los demás. Podemos vivir con miedo, o podemos vivir con fe, sabiendo que Dios está en control y que Él trabaja todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. La elección es nuestra, pero no necesitamos hacerla solos. Jesús está con nosotros diciendo, vamos, ahora hagámoslo juntos. Él nos llama a una vida de propósito y significado, una vida de servicio y amor, una vida que marca la diferencia. Cuando respondemos al mal con el amor de Cristo, nos convertimos en parte de la respuesta de Dios al sufrimiento del mundo. Por lo tanto, cuando el mal nos confronte, recordemos la respuesta de Cristo, no con palabras, sino con un gesto de amor, y que podamos, en todas las circunstancias, reflejar ese amor a nuestro alrededor. Que nuestra respuesta al mal sea siempre una respuesta de amor, de fe y de esperanza, confiando en que Dios está con nosotros y que, juntos, podemos superar cualquier desafío. A lo largo de la historia, innumerables ejemplos de fe y resiliencia nos muestran cómo es posible enfrentar el mal con amor y compasión. Piensa en los mártires que ante la persecución eligieron perdonar a sus verdugos. Piensa en los santos que dedicaron sus vidas al servicio de los pobres y marginados, incluso cuando eso significaba sacrificio personal. Piensa en los innumerables cristianos anónimos que en medio de las dificultades del día a día eligen la bondad y la generosidad.
transformando sus comunidades y esparciendo la luz de Cristo. Estos ejemplos nos inspiran a vivir de manera semejante. Nos recuerdan que, incluso cuando no podemos controlar el mal que nos rodea, podemos controlar cómo respondemos a él. Podemos elegir ser canales de la gracia de Dios, llevando consuelo y esperanza a los que sufren. Podemos elegir perdonar, incluso cuando el perdón parece imposible. Podemos elegir amar, incluso cuando el amor exige sacrificio. Una de las historias más poderosas de respuesta al mal con amor es la de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que, durante la Segunda Guerra Mundial, ayudó a esconder judíos de los nazis. Ella y su familia fueron traicionados y enviados a campos de concentración. En medio de la brutalidad y el sufrimiento, Corrie fue testigo de la muerte de su hermana Betsy, quien permaneció firme en su fe hasta el final. Después de la guerra, Corrie enfrentó a uno de los guardias del campo que la buscó para pedir perdón. En un momento de lucha interna, ella eligió perdonarlo, recordando el amor y el perdón de Cristo. Su historia es un poderoso testimonio de cómo el amor de Dios puede transformar incluso los corazones más heridos y traer sanidad donde solo había dolor. Así como Corrie, estamos llamados a perdonar y a amar. Estamos llamados a ser agentes de transformación en un mundo roto. Esto no significa que ignoremos el mal o que no luchemos contra la injusticia. Al contrario, significa que enfrentamos estas realidades con la arma más poderosa de todas, el amor de Dios. En lugar de ser consumidos por el odio o la venganza, elegimos ser luz en las tinieblas, esperanza en medio de la desesperación. Cada vez que elegimos el amor, hacemos una declaración poderosa. Decimos al mundo que el mal no tendrá la última palabra. Creemos en la promesa de que, en Cristo, somos más que vencedores. Creemos que, a través de nuestras acciones, podemos reflejar la gloria de Dios y acercar su reino. Esa es nuestra esperanza y nuestra misión. Y en momentos de debilidad, cuando nos sentimos incapaces de amar o perdonar, podemos volvernos a Jesús, quien nos comprende y nos fortalece. Él nos recuerda que no estamos solos. Su Espíritu nos capacita para hacer lo que, por nuestras propias fuerzas, sería imposible. Él nos da el valor para enfrentar el mal con bondad y la fe para creer que el amor puede realmente transformar el mundo. Entonces, cuando el mal parezca aplastante, recordemos la respuesta de Cristo, un gesto de amor, que podamos seguir su ejemplo, confiando en que, con Él a nuestro lado, podemos hacer la diferencia. Vamos juntos, con fe y valentía, a iluminar el mundo con el amor de Dios, sabiendo que, al final, el bien triunfará sobre el mal. Que nuestra vida sea un testimonio de esta verdad. Que, en todo lo que hagamos, podamos reflejar el amor y la gracia de Dios. Y que, al responder al mal con amor, podamos inspirar a otros a hacer lo mismo, hasta el día en que toda lágrima sea enjugada y todo dolor sea transformado en alegría. Esa transformación comienza dentro de cada uno de nosotros. Cuando permitimos que el amor de Cristo penetre en nuestros corazones, somos capaces de ver el mundo con nuevos ojos. En lugar de concentrarnos en las tinieblas, comenzamos a ver las oportunidades de esparcir luz. En lugar de ser dominados por el miedo, somos fortalecidos por la fe. Y en lugar de ser paralizados por el dolor, somos movidos por la compasión. El amor de Cristo nos llama a actuar, nos impulsa a hacer el cambio que queremos ver en el mundo. Esto puede significar algo tan simple como ofrecer una sonrisa a un extraño, ayudar a un vecino en necesidad, o algo tan significativo como dedicar nuestras vidas al servicio de los demás. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de transformar vidas y crear un impacto duradero. A medida que nos dedicamos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, nos damos cuenta de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Puede derribar barreras, sanar heridas y reconciliar enemigos.
El amor nos capacita para perdonar a aquellos que nos han herido y para buscar la paz en lugar de la venganza. Nos enseña a ver a cada persona como un hijo amado de Dios, digno de respeto y dignidad. Nuestro mundo necesita desesperadamente ese tipo de amor. En un tiempo en que la división y el odio parecen estar en aumento, estamos llamados a ser embajadores de la paz. Estamos llamados a construir puentes en lugar de muros, a buscar la unidad en lugar de la separación. Estamos llamados a ser ejemplos vivos del amor incondicional de Dios. Esa misión no es fácil. Habrá momentos en que seremos tentados a rendirnos, momentos en que el mal parecerá vencer. Pero en esos momentos podemos recordar la promesa de Cristo. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Su presencia constante nos da la fuerza y el valor para continuar. En nuestras propias vidas enfrentaremos desafíos y sufrimientos, pero con Cristo a nuestro lado, podemos encontrar esperanza incluso en las situaciones más oscuras. Él nos da la perspectiva de que nuestro sufrimiento no es en vano, sino que puede ser usado para un propósito mayor. Como Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18, considero que nuestros sufrimientos actuales no pueden compararse con la gloria que en nosotros será revelada. Esa gloria es la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte. Es la promesa de que todo mal será finalmente derrotado y que el reino de Dios será plenamente realizado. Mientras esperamos ese día, estamos llamados a vivir como ciudadanos de ese reino, reflejando la justicia, la misericordia y el amor de Dios en todo lo que hacemos. Por lo tanto, continuemos luchando la buena batalla, corriendo la carrera con perseverancia y guardando la fe. Que nuestras vidas sean faros de esperanza en un mundo que a menudo parece desesperado, y que, al hacer esto, podamos traer un poco más del cielo a la tierra. Y así, cuando nos encontremos nuevamente en momentos de dolor y sufrimiento, cuando el mal parezca triunfar, recordemos la respuesta de Cristo: amor. Con esa respuesta podemos transformar el mundo. Con esa respuesta podemos ser instrumentos de paz y agentes de cambio. Con esa respuesta podemos vivir con la certeza de que en Cristo tenemos la victoria final. Que siempre podamos elegir el amor, confiar en Dios y caminar juntos, sabiendo que, al final, el bien triunfará sobre el mal y la luz disipará todas las tinieblas. Al vivir esta verdad, nos convertimos en testigos vivos de la transformación que el amor de Cristo puede traer. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada momento de perdón, es una declaración de que el reino de Dios está entre nosotros. Es una señal de que, a pesar del sufrimiento y la injusticia, el amor de Dios está trabajando silenciosamente para renovar todas las cosas. Pensemos en aquellos que, en medio del sufrimiento, encontraron una manera de demostrar el amor de Dios de forma tangible. Madre Teresa, que dedicó su vida a cuidar de los más pobres entre los pobres, es un ejemplo notable. En medio de un mundo lleno de indiferencia, ella eligió ver el rostro de Cristo en cada persona que encontró. Su vida fue una luz brillante que trajo esperanza y dignidad a muchos. Otro ejemplo es Dietrich Bonhoeffer, un teólogo y pastor que, durante la Segunda Guerra Mundial, se posicionó contra el régimen nazi y terminó siendo encarcelado y ejecutado por sus convicciones. Incluso en medio de la oscuridad de una celda de prisión, continuó escribiendo sobre la gracia, la fe y la esperanza, mostrando que el amor de Dios puede brillar incluso en los lugares más oscuros. Estas vidas inspiradoras nos recuerdan que nuestra respuesta al mal puede ser un poderoso testimonio de la fe. No necesitamos ser figuras públicas ni realizar grandes hazañas para marcar la diferencia. A menudo, son los pequeños actos de amor y bondad en nuestra vida cotidiana los que tienen el mayor impacto. Una palabra de aliento, una mano extendida en ayuda, una oración silenciosa por alguien en necesidad.
Todo esto son formas de esparcir la luz de Cristo. Sin embargo, este camino no es fácil. Hay días en los que el peso del mundo parece insoportable, cuando el dolor y el sufrimiento a nuestro alrededor pueden hacernos dudar. En esos momentos, es vital recordar que no estamos solos. Tenemos una comunidad de fe, hermanos y hermanas en Cristo, que caminan con nosotros. Podemos encontrar fuerza en la comunión, en el apoyo mutuo y en la oración colectiva. Además, la práctica de la gratitud puede transformar nuestra perspectiva. Al agradecer por las bendiciones, incluso en las cosas pequeñas, redirigimos nuestro enfoque hacia lo que es bueno y verdadero. La gratitud nos recuerda la fidelidad de Dios y nos fortalece para enfrentar los desafíos con un corazón lleno de esperanza. Y por supuesto, nuestra relación personal con Dios es la fuente suprema de nuestra fuerza. A través de la oración, la lectura de la Biblia y la meditación, podemos acercarnos a Dios, escuchar su voz y encontrar consuelo en su presencia. Jesús nos invita a venir a Él cuando estamos cansados y agobiados, prometiendo darnos descanso. Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30. Él es nuestro refugio y fortaleza, siempre presente en tiempos de angustia. Salmo 46, versículo 1. A medida que caminamos con Cristo, somos transformados a su imagen. Aprendemos a ver con sus ojos, a amar con su corazón y a actuar con sus manos. Nos convertimos, entonces, en agentes de reconciliación, embajadores del reino, llevando el mensaje de paz y esperanza al mundo. En última instancia, nuestra vida debe ser una oración viva, un reflejo continuo de la gracia y el amor de Dios. No importa cuán pequeño o insignificante nuestro papel pueda parecer, cada uno de nosotros tiene una parte vital que desempeñar en el gran plan de Dios. Al permanecer fieles y confiados en su promesa, podemos tener la certeza de que nuestras acciones tienen un impacto eterno. Que podamos, por lo tanto, vivir con valentía y fe, respondiendo al mal con el amor transformador de Cristo. Que seamos luz en medio de las tinieblas, esperanza en tiempos de desesperación e instrumentos de paz en un mundo dividido. Y que, al final, podamos escuchar las palabras de nuestro Señor. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho. Ven y comparte la felicidad de tu Señor. Y así, hasta que ese día llegue, continuemos firmes, movidos por el amor de Dios, sabiendo que, junto con Cristo, podemos enfrentar cualquier desafío y transformar el mundo a nuestro alrededor. Que cada uno de nosotros sea un faro de fe, un portador de la esperanza y un embajador del amor divino, hasta que toda lágrima sea enjugada y todo dolor transformado en alegría eterna. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.